ha preguntado qué son judíos mesiánicos? ¿Le gustaría adorar como lo hicieron los primeros judíos que creyeron en el Mesías? En Juan capítulo 4, verso 22, el Señor declaró: porque la salvación viene de los judíos. Soy el rabí Edward Halevi Ben Avides Ben David, de la sinagoga Beth Hamenachem, Kehillat de Inglewood, California, invitándoles a asistir a nuestro glorioso servicio del Shabbat. Adonai, nuestro Dios, ha dispuesto que en este lugar usted tendrá un encuentro glorioso con el Dios de Israel y su Mesías, Yeshua HaMashiach. Nuestro servicio del Shabbat todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Congregación Mesiánica de Inglewood le invita a su servicio domingos 10:30 AM. 10.536 Sur Gravilea Avenue 310 671-4810 671-4810. Luego que Faraón, Beshalach, dejó ir al pueblo, Elohim nos los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque digo Elohim, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Israel. Amén. Vamos a orar. Divino y eterno Creador, Elohim Abraham, Elohim Isaac y Jacob, Elohim Israel, Elohim Boteinu, Avinu Sheva Shamayim. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, Dios de nuestros padres, divino y eterno Señor. Bendecimos, glorificamos, santificamos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. En esta hora, divino Hashem, venimos ante tu santa, bendita y divina presencia, buscando su rostro, clamando a su nombre, buscándole, divino Hashem. En esta hora que le buscamos, divino Señor, proclamamos que usted es Ejad, que usted es el único Dios que existe, el único Dios verdadero, el único Dios viviente, el único que tiene vida en sí y que vive de eternidad en eternidad, pues nunca tuvo principio ni nunca tendrá fin. Usted es el eterno. En este día, divino Hashem, nosotros proclamamos que usted creó el cielo, el universo, todas las cosas que en ellas hay, pues únicamente usted es Dios. También usted creó al hombre, lo hizo en la tierra, lo hizo a imagen, semejanza suya, para gloria de su nombre, pues únicamente usted es Dios. También usted creó entre los pueblos, entre las naciones, al pueblo judío, a la nación de Israel, para gloria de su nombre, luz de las naciones, pues únicamente usted es Dios. Y nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, honramos, glorificamos, santificamos, adoramos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. Eterno Creador, en esta hora que venimos en tu santa, bendita y divina presencia, rogamos sea usted quien se manifieste en cada vida y en cada corazón, por el poder que en su Ruach HaKodesh y el poder de su santa, bendita y divina palabra cambie, transforme la vida, el destino de esta humanidad. Solamente usted tiene el poder para cambiar el corazón, la vida y el destino de cada ser humano. En esta hora le pedimos que ese poder divino se manifieste grandiosa y poderosamente en cada corazón y en cada vida. Y eterno Creador, le suplico en esta hora, sea usted quien pone sus pensamientos en mi corazón, sus palabras en mi boca, y sean sus pensamientos, sus palabras, las que mi boca habla, para que usted sea glorificado, su pueblo Israel bendecido, nuestras vidas cambiadas y transformadas. Puesto divino Hashem, se lo pedimos, lo recibimos en el nombre glorioso, poderoso de Yeshua Mashiach, eterno Redentor, Melech HaYehudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Se pueden sentar, Ajim. Bendice al eterno Dios. Que la Olam Hasdo, para siempre su misericordia, Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihya bidbaro. Amén. Ya les dije Shabbat Shalom, pero no hay respuesta. Sí que me estoy quedando sordo, pero Baruch Hashem.
¿Cuántos trajeron sus animalitos para bendecirlos? Está triste esto. En un minuto miraremos. Espero que no haya traído sus piojos. No los vamos a bendecir. La semana pasada leímos, estudiamos de cómo el pueblo judío fue ordenado celebrar la primera Pesaj en Misraim, después de que Hashem ejecutara sus juicios, las últimas 3 plagas en la Parashá Bo. La última plaga fue la muerte de los hijos primogénitos, ¿recuerdan eso? La Parashá de esta semana, Beshalach, también es conocida como Shabbat Shira. Shabbat Shira, el Shabbat del cántico. Y es el cántico de Moshe. Esta parashá nos habla del partir del mar, del Yam Suf, el mar de las cañas. Y dirigidos por Moshe Rabbeinu, el pueblo irrumpe en un cántico al estar presente en ese momento donde la ilusión, la imaginación desaparece y el momento de la realidad se hace palpable. El momento del milagro, cuando se lleva a cabo delante de todo el pueblo judío, de todo el pueblo, de toda la nación de Israel. Cuando después de caminar 3 días y 3 noches en el fondo del mar, salieron al otro lado, salvos, redimidos, en una experiencia que vino a ser una experiencia profética, que toda la nación de Israel experimentó y que seguiría a través de todas las generaciones, y que nos llevaría y nos habla también del Olam Haba, del mundo que ha de venir. Hashem, a través de este glorioso milagro, le mostraba a Israel la salvación futura de Hashem, que Hashem traería en los tiempos mesiánicos, la generación que experimentaría milagro tan grande y maravilloso como el que sufrió el pueblo de Israel, y que marcaría a todas las generaciones futuras hasta la última generación del fin del mundo. Es por eso que todas las congregaciones judías, en el servicio de oración de todos los días en la mañana, se dice el cántico de Moshe. Se lee el cántico de Moshe. ¿Por qué? Porque los sabios declararon que quien diga el cántico del mar diariamente y lo haga con gozo tendrá de cierto su lugar en el Olam Haba, en el mundo a venir. Ese cántico es la experiencia que está en el ADN del pueblo judío y se ha expandido y se expande a través de todas las generaciones hasta la última generación. Ahora, es práctica también en el judaísmo, en las congregaciones, que no solamente se canta, se dice, se recita este cántico, el cántico de Moshe, sino que en este día también se exalta el cantar.
¿Cuántos de ustedes cantan? ¿Todos cantan? Muy bien, bonito. Vamos a pasarlos acá entonces, a que nos lo demuestren. Pero ¿cantan ustedes todos los días? ¿Sí? ¿En el baño? ¿En el shower? Hay alguien que canta todos los días y siempre. ¿Quién es? ¿Cómo? Los pájaros. Pajaritos. Pajaritos están cantando a toda hora. ¿A quién cantan los pajaritos? No a usted, a Hashem. Nosotros los judíos aprendemos, se nos dice que cuando el pueblo judío salió de Misraim, todos los pájaros cantaban al paso del pueblo judío, alabando al Eterno por la salvación que había hecho al pueblo de Israel. Que los pájaros acompañaban a los niños a cantar y alabar a Hashem. Pues desde ese tiempo, y es una costumbre en el pueblo judío, cuando llegamos aquí a este tiempo de esta parashá del cántico de Moshe, o el cántico del mar, que le demos de comer a los pájaros o a los animales. Pues hoy todo el mundo anda con maicito para echarle a los pájaros, o migajas para darles de comer. ¿Cuántos de ustedes van a llevar un pájaro a comer este día? No que se van a comer el pájaro, sino que le van a llevar a comer. Pues en este día es costumbre dar de comer a los pájaros, a los animales, y bendecir a Hashem por los animales que, especialmente los pájaros, las aves que están cantando y alabando a Hashem continuamente. Pues de ellos aprendemos nosotros a cantar también y a alabar a Hashem siempre. Todas las congregaciones, otra vez, en el judaísmo, en todas las sinagogas a través de todo el mundo, en el tiempo de la oración en la mañana siempre se lee este cántico de Moshe, el cántico del mar. Y aquí sale a relucir algo muy importante, y es el tema del agua, la main, el agua. Porque Hashem usó el maim, el agua del mar, ¿para qué? Para salvarnos. Y nos muestra que este tema del agua es algo que recurre en el Tanaj. Y claro, después del Mabul, que es la indicación más grande de cómo Hashem usa la maim, el agua, después de ese gran acontecimiento que Hashem usó para limpiar este mundo con maim o agua, viene en la Torá el siguiente acto más grande y milagroso que hemos podido experimentar en la humanidad, y es el partir de las aguas el Yam Suf para la salvación y redención de toda una nación, del pueblo judío. Pues esto del partir las aguas, traer salvación a toda una nación de más de 3 millones de personas, marca
proféticamente los acontecimientos que sucederán en la última Geulá, en la redención final, a la venida del Mashiach. Y claro, hemos visto que esta parashá, como la anterior, tuvo su gran acontecimiento por causa del sacrificio de Pesaj, por causa de que el pueblo judío comió el sacrificio de Pesaj. Y desde ese sacrificio de Pesaj en adelante comienza la Geulá, la salvación eterna de toda la humanidad. En Bereshit capítulo 12, Génesis capítulo 12, Bereshit capítulo 12, Bereshit capítulo 12, verso 5 dice: perdón, no. Shemot capítulo 12, Shemot capítulo 12, verso 5. Shemot capítulo 12, verso 5. Dice: el animal será sin defecto. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos ¿qué? Entre las dos tardes. Entre las dos tardes. Ven Ha'arbaim, entre las dos tardes. Otra vez dice: y lo inmolará o la sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, entre dos tardes. Entre dos atardeceres se sacrificaría el sacrificio de Pesaj. Eso es que el cordero debería de ser sacrificado el día 13 y comienzo del 14, para que el día 14 o el anochecer del 14 el pueblo lo pudiera comer. Entonces, el día 14 se debería de haber efectuado el sacrificio. Pero ¿cómo sacrificarlo entre dos tardes? Si ya estuvo sacrificado la primera tarde, ¿cómo lo vamos a matar la siguiente tarde? Si ya está muerto. Si ya está comido para la siguiente tarde. Y sobre el 14 de Nisan nos dice que en la tarde anterior debió de haberse sacrificado el cordero de Pesaj. Y en la siguiente tarde, que es entre el 14 y el 15, tendría que ser otro sacrificio de Pesaj. Nuestros padres comieron solamente uno, el cual sacrificaron el 14 de Nisan y salieron al desierto. El segundo no lo sacrificaron, pues esa noche, a medianoche, salieron de Misraim y caminaron toda esa noche hasta que amaneció y vino el día. En el capítulo 13 de Shemot, capítulo 13 y verso 20 dice: capítulo 13, verso 20.
Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del Midbar. Y Adonai iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces nos dice aquí que partieron de Mizraim, llegaron a Sucot, acamparon en Etam, y Adonai iba con ellos toda esa noche y en el día, guiándolos. En el capítulo 14, verso 21 dice, 14, verso 21, y extendió Moshe su mano sobre el mar, e hizo Adonai que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces nos dice que ellos llegaron en el día a ser atrapados entre el desierto y el mar. Y Moshe extendió su mano sobre el mar, y Adonai hizo que el mar se retirase para el tiempo de la Erev, para el tiempo cuando se hacía noche. Se entraron al mar en ese día y caminaron por el mar seco, por dentro del mar, del océano, caminaron. Y el Talmud nos dice que caminaron 3 días y 3 noches. Entonces, Moshe extendió su mano sobre el mar. Y el mar, cuando amanecía, cuando ya salieron al otro lado, dice, se volvió en su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Adonai derribó a los egipcios en medio del mar. Verso 30 dice, y así salvó Adonai aquel día a Israel de mano de los egipcios, y Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Aquel día. Cuando había amanecido, estaba amaneciendo. Verso 27 dice, verso 27, entonces Moshe extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, eso es que todavía estaba, ¿qué? Oscuro. Otra traducción dice, cuando rayaba el alba, eso es cuando salían apenas los primeros rayos del sol, todavía estaba oscuro, todavía era noche. Eran aproximadamente las 4 o 6 de la mañana. Cuando apenas amanecía, habían salido al otro lado. Moshe levantó sus manos, y entonces el mar se volvió. Adonai dice, aquel día, Vayoshe, salvó a Israel. Existe la salvación de toda una nación. Algo maravilloso, algo increíble. Y los egipcios, dice, estaban muertos, incluyendo al faro, quien había entrado con su carro y con todos los egipcios, habían entrado a perseguir al mar, al pueblo. Y aquel día, dice, Hashem los salvó, matando al faro y a los egipcios. Entonces, si la Pesaj, el Seider, fue comido el día
miércoles nos dice, a mitad de semana, nos dice que esta salvación de la salida de Misraim sucedió en mitad de semana, eso es miércoles. El 14 de Nisan, esa semana, era miércoles. Esa noche salieron. Y en la mañana llegaron, dice, al mar y caminaron por 3 días dentro del mar. Eso es que el jueves fue el primer día y noche. Viernes segundo día y noche. El Shabbat, día y noche, estaban enterrados en el mar. Y el tercer día, Yom Rishon, el primer día de la semana, Hashem había traído la salvación, la redención de Israel. Estaban vivos al otro lado, salvos. Y por tanto nos dice en el libro de Matetiao capítulo 26, Matetiao capítulo 26 y verso 17, Matetiao capítulo 26 y verso 17. Dice, el primer día de la fiesta de Hag HaMatzot, vinieron los Talmidim a Yeshua diciéndole, ¿dónde quiera que preparemos para que coma Pesach? El primer día, dice, de la fiesta de Hag HaMatzot. Sabía que hacer la preparación, todavía no lo habían comido, apenas estaban buscando dónde preparar y hacer todo el preparativo. En el libro de Mardochai, capítulo 14, nos habla más claro, un poquito, unas palabritas que nos ayudan un poquito más de lo que estaba pasando. En Mardochai, capítulo 14, Marcos, capítulo 14 y verso 12, Mardochai. 14, verso 12 dice, Mardochai 14, verso 12. Dice, el primer día de la fiesta de Hag HaMatzot, ¿cuándo qué? Cuando sacrificaban el cordero de Pesach. Sus talmidim le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos para preparar para que coma a Pesach? Pues el día 14, por la mañana, es un día miércoles, mitad de semana. Al anochecer, él se sienta a comer el cordero que había sido sacrificado. Desde la tarde anterior hasta este día, en el día, era sacrificado el cordero. Al terminar el servicio del Seder, nos dice la Escritura que salió, verso 26 dice, y que salió con sus talmidim, al terminar el servicio del Seder, salió al Monte de los Olivos, y allí fue arrestado esa noche, llevado preso, juzgado por los romanos. Ese día, eso ya era jueves, y sentenciado a las 9 de la mañana, crucificado a las 12 y muerto a las 3 del día jueves. Y ese mismo día jueves lo colocan en una tumba. El día jueves es bajado de la Etz,
del madero, puesto en la tumba en el día. Pues el día jueves está enterrado, jueves en la noche está enterrado, su primer día. Viernes en el día está muerto, enterrado. Viernes en la noche está muerto, enterrado. Shabbat en el día está muerto, enterrado. Shabbat en la noche está muerto, enterrado. 3 días, 3 noches. Mardochai, en el libro de Mardochai, ahí en el capítulo 16, nos dice, Mardochai 10:2, dice, Mardochai 16, verso 2, dice Marcos 16:2, y muy de mañana, ¿cuándo? Muy de mañana, temprano en la mañana, al rayar el alba, muy de mañana. ¿Dice muy de mañana ahí? ¿O no dice nomás de mañana? Muy de mañana. Muy de mañana. ¿Cuándo es muy de mañana? Muy temprano, muy temprano. Es todavía oscuro, apenas saliendo los rayos del sol. Dice, muy de mañana, Yom Rishon HaShavua, el primer día de la semana, que es domingo. Vinieron al sepulcro ya salido el sol. Ellas llegaron ya salido el sol. Llegaron al sepulcro. Verso 9 dice, verso 9. Eso acontece no en Shabbat, acontece en Yom Rishon. Dice, verso 9, y habiendo pues resucitado, levantado de los muertos, Yeshua, por la mañana, cuando dice Yom Rishon HaShavua, el primer día de la semana, un domingo, no en Shabbat, sino un domingo. ¿Por qué? ¿Por qué resucitó Yom Rishon HaShavua? Porque el pueblo judío, cuando fue libertado y traído a la salvación, estuvo enterrado en el mar ¿cuántos días y cuántas noches? 3 días y 3 noches. Y cuando participó él en el Seder, participó él en el día miércoles por la noche del primer sacrificio, el primer cordero de Pesaj, porque sacrificarás entre las 2 tardes el cordero. El segundo cordero era sacrificado en el Beit HaMikdash, en el templo, por los Kohanim, por el Kohen Gadol. O sea, el momento cuando se sacrificaba el cordero de Pesaj en el Beit HaMikdash, en el templo, él también era sacrificado como el cordero de Pesaj, a la misma hora. Entonces el cruzar del Yam Sud, el salir de la esclavitud de Misraim a la salvación, cruzando el Yam Suf, el mar, todo este milagro grandioso, no solamente hablaba de ese acontecimiento, hablaba también de la venida del Mashiach, del sacrificio de Mashiach para la liberación del pueblo de Israel y de la humanidad, de aquellos que habían hecho al pueblo esclavo. En este caso, Hashem había luchado en Mashiach contra Hasatán y contra los demonios
representados en el faro y en los egipcios que perseguían a muerte al pueblo judío y habían sido destruidos en el fondo del mar. ¿Dónde destruyó Mashiach el poder de Hasatán? En la tumba. En los 3 días y 3 noches que estuvo en la tumba. El poder de Hasatán, el poder de los demonios, el poder del mal fue destruido allí. A los 3 días, en él todos nosotros hemos recuperado la salvación y la redención prometido de Hashem. Es muy importante que nosotros entendamos, porque hoy anda muchísima gente diciendo que Mashiach no pudo resucitar en el Yom Rishon, en el primer día de la semana, que tuvo que hacer Shabbat. La mayoría de estos son gentiles que han agarrado el judaísmo o venido a ser según mesiánicos, y entonces quieren cambiar las escrituras y transformar lo que no entienden y poner otra cosa ahí, pero se tiene que ajustar a lo que Hashem había ya mostrado que había de suceder a través de la salvación del pueblo judío de Misraim. Por eso los judíos, desde la salvación en Yeshua Mashiach, al recibir a Mashiach resucitado en Yom Rishon, HaShavua, el primer día de la semana, no solamente nos reunimos en el Shabbat, sino también en Yom Rishon HaShavua, para celebrar esta gran salvación. Porque nadie más se ha levantado entre los muertos, solo uno, Yeshua Mashiach, el bendito y santo Rabí de Nazaret. Y nos dice que al igual que el pueblo judío, el Señor Yeshua comió el sacrificio de la primera tarde, el 14 de Nisan, y murió como el sacrificio de Pesaj en el momento en que los Kohanim en el templo sacrificaban el segundo cordero de Pesaj, el cual nuestros padres no comieron en Misraim, pero exactamente entraron en el mar, en esa tumba de agua, y salieron de esa tumba de agua el día de Yom Rishon, a Shavua, primer día de la semana, así como también Mashiach estaba vivo al tercer día en Yom Rishon a Shavua. Entonces así se cumplía el aspecto profético de la salvación y redención del pueblo judío para la Ulam Haba, para el tiempo final. Pues ahora, después de que el pueblo pasara esa espectacular experiencia de la salvación, y que hoy también, al nosotros recibir a Mashiach y entregarle nuestra alma, nuestro corazón, volvernos a Hashem haciendo Shuvah, la primera cosa que se nos ordena es descender a las aguas de la mikvah para purificación y santificación, para dejar atrás el mundo de desobediencia, de pecado, de idolatría, de maldad, de iniquidad, para venir ahora a nacer siendo Am Kadosh, un pueblo santo. Pues ahora, después de que el pueblo pasa y experimenta este milagro increíble que todavía Hollywood quiere en las películas de los 10 mandamientos recrear este gran acontecimiento maravilloso, el pueblo canta a Hashem, el cántico del mar. Ahí en Shemot capítulo 15, y es por eso que cada mañana, cuando es el tiempo de la tefilá de oración, se lee este cántico en la sinagoga todos los días, porque no solamente habla de aquel tiempo, habla del tiempo mesiánico y de la redención final. Pues para que nos acordemos de que Hashem
así como salvó a nuestros padres en el pasado, en el cual también nos salvó a nosotros, también salvará en la última redención al pueblo judío y a la humanidad. En Shemot capítulo 15, Éxodo capítulo 15, verso 22 dice, Shemot 15 y verso 22 dice, otra vez, después de este maravilloso, poderoso milagro, verso 22 dice, hizo Moshe que partiese Israel de Yam-suf. Ahí estaban todos cantando, alabando a Hashem al lado del mar, pero Moshe les dice que tienen que seguir el camino. Dice, y salieron al desierto, al Midbar Shu, y anduvieron ¿cuántos días? 3 días otra vez. Anduvieron 3 días por el Midbar sin hallar agua, otra vez, agua, Maim. Anduvieron 3 días y no encontraron agua por ningún lado. Verso 23 dice, y llegaron a Mará. Hebreo dice Maratá, o Marta pues. Maratá. Y llegaron a Mará, lo mismo, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Les dice que caminaron 3 días y sí encontraron agua. No era que no había agua, sí encontraron agua. Pero no las pudieron beber, dice. Mará quiere decir amarga. Encontraron aguas Mará, amargas, y le pusieron al lugar Mará, amargura o amarga. Verso 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moshe y dijo, ¿qué hemos de beber? Un momento, acabamos de experimentar el milagro más grande y poderoso. 3 días después nos estamos quejando y diciendo, ¿qué es esto? Nadie trajo botellitas de agua, ya se nos acabaron o qué. Que pasen el agua y no hay. Y dice que murmuraron, se enojaron, empezaron a hablar mal contra Moshe. Verso 25 dice, y Moshe clamó a Adonai, y Adonai le mostró un ¿qué? Etz, en hebreo etz, un madero, un etz, un madero, un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. Un momento, decimos en inglés, hold your horses. Agarren los caballos. ¿Qué es esto? Porque no agua, un etz que endulza el agua, y allí se les dieron los primeros mitzvot, mandamientos de la Torah. Entonces, ¿qué significa esto? En el capítulo 15, verso 27, 15-27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de ¿qué? De maim, de agua, y 70 palmeras, y acamparon junto a las aguas, a la maim. Y otra vez el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. Muy importante. Si continuamos leyendo en el capítulo 17, dice
pueblo pide agua. Y Hashem le dice a Moshe que golpee la peña de Joreb con su vara y saldrá agua. ¿Qué es esto? Agua. Maim. El tema del agua ocurre muchísimo. El agua es el elemento esencial para la vida humana. Sin agua usted se muere. El agua ya estaba antes de la creación. Y testifica de la creación y del Creador. Y por eso el agua, el maim, es un elemento de purificación como de castigo. Es sinónimo también de creer en Hashem. Si usted cree en Hashem, tiene maim, agua, bendición, lluvia. En Bereshit, capítulo 1, Génesis 1, Bereshit, capítulo 1, verso 2, dice: Bejares haitá tohu vabohu, bejoshech el penei tehom, beruach Elohim merajefet al penei hamayim. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y la Joshe, las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim se movía o aleteaba sobre la faz de las aguas. Entonces el agua ya existía. La primera cosa que había era agua, maim. Pues el maim, el agua, es esencial para esta creación. 2 de los 6 días de la creación tienen que ver con maim, con agua. Nos dice que el segundo día, verso 9 dice: y dijo también Elohim, júntense las aguas que están debajo de los Hashamaim en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Verso 10: y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la mikvé, a la reunión de las aguas, llamó mares, y vio Elohim que era bueno. El segundo día, dice Hashem, separa las aguas de arriba con las aguas de abajo, aparece la tierra, y a lo mojado o al mar, al agua, la llama mares. La reunión de los mares, del agua, la llama mikvé. Por eso tenemos aquí nosotros una mikvé, que es donde se reúne el agua, para la purificación, la santificación, para aquellos que desean entregar sus vidas a Hashem, comenzar una vida nueva con Él, en santidad, en obediencia. Luego tenemos que en el Gan Eden, en el capítulo 2, verso 10, capítulo 2, verso 10 de Bereshit, Génesis 2:10, dice: y salía de Edén un río para regar el Gan, el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Pues nos dice que el agua, esencial en todo la historia de la salvación, de la vida del ser humano. Y 10 generaciones después de Adán, encontramos que las aguas son usadas por Hashem para el castigo de la generación de Noah. Hashem inundó todo el mundo y salvó solo a Noah. El agua salva la vida, pero también es usada como castigo por Hashem. El agua también la encontramos
en la vida de los patriarcas, los pozos que ellos hacen, el pozo de Abraham, los pozos de Isaac y de Jacob. Nos dice que Isaac, su esposa, es encontrada en el pozo también de agua. Jacob también encuentra a su esposa en el pozo de agua. Pero nuestra historia aquí del Éxodo comienza cuando el faro tira a los niños al agua, los niños judíos, para ahogarlos, para matarlos, asesinarlos en el agua. Y Moshe es puesto en el agua, en una canasta para ser salvado. La primera de las 10 plagas es convertir el agua en sangre. Y vemos que agua por todo lado es muy importante aquí en toda la historia. ¿Alguien sabe qué fiesta estaremos celebrando la próxima semana? Muy bien. Muy bien. Tu Bishvat. El 15 de Shvat, que es el año nuevo de los árboles. En Israel es el día de plantar árboles y es un día de fiesta. Es el día cuando marca el año nuevo de los árboles frutales, que de ahí depende de cuándo es que se dan los diezmos de los frutos de los árboles, cuándo comienzan y terminan los 3 primeros años de todo árbol o de toda planta, de todo árbol, que durante los primeros 3 años no se puede comer el fruto, hasta el 4.º año. Entonces el día de Tu Bishvat, desde la antigüedad, no solamente era plantar árboles como hoy se hace masivamente en Israel. Realmente el Talmud nos habla que tenía que ver con el agua. Explica que Tu Bishvat tiene que ver con el tiempo del 15 de Shvat y la lluvia que ha caído durante todo el año. Rashi dice que la acumulación de las aguas de la lluvia tienen un efecto en los árboles que se activa en este día y que después de este día se comienzan a formar los árboles, y dice que los árboles hasta ese día han estado viviendo de las lluvias del año pasado. Y desde este día, desde este punto en adelante, vivirán de las aguas de la lluvia del nuevo año. Y claro, otra vez el tema es vida, crecimiento, fruto. El agua testifica de la creación, del Creador, de Hashem. Y todo el mundo sabe que nosotros los humanos no solamente necesitamos agua, pero Hashem hace una comparación, una conexión con Tu Bishvat y la Torah y el ser humano. En Devarim, Deuteronomio capítulo 20, Devarim capítulo 20, y hay otras escrituras más, pero en Devarim capítulo 20, verso 19, Devarim capítulo 20, verso 19, dice: cuando cites a alguna ciudad,
peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirá sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás o los cortarás, porque el árbol del campo no es hombre que va a venir contra ti en el sitio. Pues Hashem dice que el árbol es como el hombre, pero no va a venir a atacar al hombre. Nos dice que el árbol es como el ser humano, como un hombre. Es la braja que Hashem da al árbol, y por el agua, por la lluvia, prosperidad, crecimiento. Eso es lo que significa el agua. Un árbol que no recibe suficiente agua, pues no va a dar buen fruto. Pero suficiente agua, suficiente bendición, suficiente crecimiento, suficiente fruto, crecimiento. Y la Escritura nos habla de que Hashem, igual que a los árboles, y realmente no está hablando de los árboles, está hablando de usted y de mí, de los hombres, de los seres humanos, que necesitamos el agua. Pues el agua, otra vez, es algo que casi nosotros no podemos controlar. Hoy podemos controlar un poco más, pero ¿quién puede controlar un tsunami? ¿Quién puede controlar las estaciones y todas estas cosas de la lluvia? Nadie. Hasta ahora nadie. En Tehilim 93 nos dice algo interesante. El Tehilim que usamos, leemos, decimos en el Shabbat, en el Kabbalah Shabbat. 93, Tehilim, Mismor 93. 93 y verso 4 dice: más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, y más que las recias ondas del mar, ¿quién es? Adonai, en su lugar en las alturas. ¿No es glorioso? Así que más poderoso que todo esto que ruge, las aguas que rugen, más poderoso es Hashem en su lugar en las alturas. Entonces el agua es algo que Hashem ha permitido que esté presente en nuestras vidas, y el agua otra vez es símbolo de vida. Y en este mundo lo que más existe es ¿qué? Agua. Hay más agua que tierra. Los mares son inmensos, la tierra no tanto. ¿Por qué? El agua es bendición. ¿Y qué hay en este mundo para que nosotros entendamos? Si el agua es bendición, ¿qué hay? Mucha bendición de parte de Hashem. Y la hay en abundancia. Maim igual a Jaim. Agua igual a vida. Y las dos son cosas plural, aguas y vidas. Es por eso que el cruzar de las grandes aguas en el éxodo de Misraim se repite en todas las oraciones de la mañana, pues constantemente nos recuerda que Hashem es más poderoso que las recias ondas del mar, que los torbellinos, que los tsunamis, que todo eso. Hashem es más poderoso.
que no debemos de temer a ninguna de estas cosas, porque estas cosas en las manos de Hashem son para aquellos que aman a Hashem, buscan a Hashem, son braja, bendición. Pues eso es lo que nos está diciendo. Hay bendición, mucha bendición para los que buscan a Hashem. Nuestras fuerzas de este mundo, la fuerza de nuestras vidas, están en Hashem. Es el cántico del mar no solo nos recuerda del agua, sino de experimentar, de vivir el poder del agua. El poder del agua es lo que hace crecer, lo que nos hace dar frutos para Hashem. El agua también está en el último día de la gran fiesta de Sukkot. En la fiesta de Sukkot también ofrecemos el maim, el agua, de lo cual cuando Mashiach vino nos dice en Yohanan capítulo 7 y verso 37. Yohanan 7:37 dice: Yohanan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta de Sukkot, Yeshua se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice el Tanaj, de su interior correrán Maim Jaim, agua de vida. ¿No es glorioso? Dice: el que cree, el que tiene emuná en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Otra vez, el agua es brajá, bendición. Verso 39 dice: esto dijo del Ruach que habían de recibir los que tuvieran emuná, creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Eso es, todavía no había ido al Etz, al madero. Al madero. Mashiach es el que da el agua de la vida, que es brajá, bendición. Y viene por causa del Ruach HaKodesh. Todo esto para explicarles por qué cuando llegaron a Mará no pudieron beber el agua. Acompáñenme otra vez a Shemot, Éxodo capítulo 15, verso 23. Shemot capítulo 15 y verso 23 dice: y llegaron a Mará y no pudieron beber el agua. Sí encontraron agua, pero no la pudieron beber. ¿Por qué no pudieron beber el agua si agua hay? ¿Por qué era Mará? ¿Por qué era amarga? ¿Y cómo se solucionó el problema para poder tomar estas mismas aguas? Hashem dice que le mostró a Moshe Rabbeinu que la solución estaba en un etz, en un madero, que lo echara al agua y entonces endulzara el agua. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? No está hablando de un madero, no está hablando de agua amarga, que hay agua, la gente quiere el agua y no la puede beber. Pero sabemos que el agua es bendición. ¿Y cómo no pueden beber la bendición? Pues estaba amarga. ¿Por qué estaba amarga? ¿Qué significa esto? Verso 25 dice, al final, dice: y allí les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Eso él les dio mitzvot, mandamientos. ¿Qué tiene que ver mandamientos con el etz, el árbol? ¿Qué tiene que ver el agua y el agua amarga, el árbol, los mandamientos?
y a ser probados allí. Entonces no es simplemente una cosa ahí de lo que nos dice ahí y miramos por encima. Bueno, está hablando aquí en código. El Talmud nos dice que el Etz, o el árbol que Hashem le muestra, que Hashem ordena tirar al agua amarga, era también un árbol amargo. Este árbol amargo sería el antídoto contra el amargo del agua. Algo así como una vacuna. ¿Qué es usualmente una vacuna? Usualmente es que la enfermedad que es inyectada, el virus es inyectado a la persona. Algunos se curan, otros se enferman más. La vacuna contra la viruela, ¿qué es? Es viruela que se le aplica a la persona. Y esa inyección de viruela va a atacar a la misma viruela que está dentro de la persona y la va a matar. Y va a sanarse. Lo sana y lo hace inmune en contra de la enfermedad. Eso es como el antídoto contra el veneno de la mordedura de una serpiente. ¿Qué es el antídoto? Cuando le muerde una serpiente venenosa, ¿qué es lo que hay que ponerle a usted? El mismo veneno de la serpiente. Inyectarle, y el veneno mata al veneno. ¿No es glorioso? El Talmud dice que el árbol el etz, el madero, era amargo. Y el amargo del árbol, del madero, mataba el amargo de las aguas. Entonces, ¿de qué nos habla aquí? Entonces, nos habla de que cuando ellos estaban ahí, estaban murmurando su vida, una vida amarga, porque no eran obedientes a Hashem. Obediencia a los mitzvot de Hashem cura lo amargo de la vida. ¿Con qué es? Con el amargo del etz, del madero, en el cual colgó Mashiach, en el cual él sufrió la amargura, el castigo suyo y mío, para que regresemos a la obediencia de la Torah, a cumplir los mitzvot. Entonces allí se les dio mandamientos para que empezaran a cumplir, para que su vida se endulzara. Entonces el madero hablaba de el Mashiach y de su muerte en el madero. Mitzvot, hukim de Hashem, que traen la dulzura a nuestras vidas. Es una persona que anda en desobediencia a Hashem, anda en una vida totalmente amarga, de amargura. Y muchos creen que con las drogas, el alcohol, las fiestas, la diversión, los juegos, van a endulzar su vida, mientras están en desobediencia contra Hashem. Y no, su vida no se va a endulzar por nada. Su vida se va a endulzar cuando usted obtenga el perdón de sus pecados, el cual consiguió Mashiach en el madero, y pague por sus pecados, y usted haga shuvah y se regrese a Hashem para obedecerle a Él. Entonces su vida se va a endulzar. Entonces va a poder tener la Maim Haim, el agua de la vida dulce, que va a hacerle dar fruto a su vida para Hashem. Entonces la Escritura nos dice en el libro de Masei, Hechos capítulo 5, Masei, Hechos capítulo 5 y verso 32. Masei, Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Ruach HaKodesh, pues recibir el Ruach HaKodesh, por causa de entregarse a Hashem, el espíritu de la santidad, de vivir una vida kadosh, una vida santa apartada para Hashem,
en obediencia a los mitzvot en vez de estar en desobediencia. Dice, y también el Ruach HaKodesh, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Entonces, la obediencia trae dulzura a la vida. Y ese es el agua de la vida que Hashem habla. Beber de la Torah, beber de la obediencia a Hashem, de la santidad, es dulzura, tener una vida dulce. Usted no tiene que preocuparse de los maremotos, de los tsunamis, del mar embravecido, porque Hashem tiene control sobre todos ellos. Más alto es Hashem, más alto es su poder que el poder de las grandes aguas. Pero que fluya en usted el Maim Haim, el agua de la vida, y le endulce su vida y quite toda la maldición, la amargura de su vida. Eso lo hace cuando uno acepta el Mashiach. Ahora, desobedecer la Torah, obedecer a Hashem, es maldición. Obedecer a Hashem es bendición. Eso es lo que nos dice el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 28. Devarim capítulo 28. Devarim capítulo 28. Verso 1 dice, Deuteronomio, Devarim 28, verso 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente o diligentemente a la voz de Adonai, Eloheja, para guardar y poner por obra todos sus mitzvot. ¿Cuántos mitzvot hay que poner en obra? Todos. Dice que yo te prescribo hoy, también Adonai Eloheja te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrá bendición y serás número 1. Verso 2 dice, y vendrá sobre ti todas estas ¿qué? Brajot, bendiciones. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres a la voz de Adonai Eloheja. Eso si obedeciere. Pues obedecer es brajá, bendición. Es tener una vida de dulzura. Desobedecer la Torah. Verso 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Adonai Eloheja para procurar cumplir todos sus mitzvot y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas ¿qué? Maldiciones y te alcanzarán. Es desobedecer la Torah, es maldición, es amargar la vida, es vivir una vida de amargura, una vida de victoria, una vida de gozo, de alegría, de felicidad, una vida de dulzura. Es obedecer, oír y hacer lo que dice la Torah, los mitzvot de Adonai. Es que es el antídoto para nuestra amargura, para que vengan las brajot, las bendiciones. ¿Qué se le dijo a Moshe que hiciera? ¿Y qué se le dio al pueblo? Resumido está por el Rabí Shaul en el libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y verso 13 dice, Gálatas capítulo 3, el Rabí Shaul lo dice de esta manera. Dice, Mashiach nos redimió de la maldición de la Torah. ¿Y qué es la maldición de la Torah? Desobediencia a los mitzvot. Esta es la amargura más grande, tener una vida de maldición. Y podemos leer ahí que todo lo malo te sucederá. Dice, Mashiach nos redimió o nos sacó de la maldición de la Torah, hecho por nosotros, dice, maldición,
porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un etz, en un madero o en un árbol. Nos dice que cuando Hashem le dijo a Moshe que echara un árbol, un etz, está hablando de la amargura del árbol en el cual colgó Mashiach. ¿Y cuál es el propósito de que él colgara en ese madero, en ese amargo madero? Dice: porque por nosotros fue hecho maldición y nos redimió de esa maldición. Verso 14 dice: ¿para qué? Para que en Yeshua HaMashiach la brajá, la bendición, la dulzura de la vida, la brajá de Abraham alcance también a los goim aún, a fin de que por la emuná recibiésemos la promesa del Ruach HaKodesh. Es que nos dice aquí que nuestras vidas se hacen amargas, y este mundo nos parece un mundo amargo, y no podemos beber la brajá, la bendición, hasta que no hacemos shuvá, arrepentimiento, y nos volvemos y pedimos el perdón y aceptamos que en el madero Mashiach sufrió, murió por nosotros y pagó por nuestros pecados, y que al nosotros ser sumergidos en las aguas de la mikvah recibimos el perdón de todos nuestros pecados y recibimos el regalo de Hashem, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y las aguas entonces se hacen dulces por causa del madero de Mashiach, que quita nuestra desobediencia a la Torah y nos regresa a la brajá. Pues maldito, dice, es el que desobedece la Torah, pero brajá, dulzura, a nosotros regresar a Hashem. Que toda la experiencia de la nación de Israel al pasar caminando por el fondo del mar y salir al otro lado vivos, nos habla de nuestra redención. Hablaba de la resurrección de los muertos, porque ellos estuvieron muertos, enterrados por 3 días y resucitaron, salieron de ahí de la tumba y al tercer día estaban vivos. Y habla entonces de cuando viniera el Mashiach, y esto sucedería de la vida eterna, de vivir para siempre, y la destrucción del pecado, de la maldad, la iniquidad en el madero de Mashiach, enterrados en lo profundo de la mar, salidos para alabar a Hashem. Entonces el cántico nos habla de que si nosotros estamos contentos, alegres y entendemos y sentimos y vivimos la experiencia de una vida de obediencia, sabemos que nuestro gozo, nuestra vida está llena de dulzura, de bendición. Que no importe lo que pase en el mundo, dentro de nosotros hay agua de vida, agua de bendición. Terminamos con esta escritura en Hagid Galut, Apocalipsis, capítulo 15. Que es muy interesante que la Parashá y la Haftará y el Brit Hadashá de este día tienen que hablar de lo mismo, del cántico de Moshe. Otra vez un cántico que se canta y se dice todos los días en la oración, porque nos recuerda y nos está hablando de la redención final. Otra vez en Hagid Galut, Apocalipsis capítulo 15 y verso 2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim. Pues aquí Yohanan ve aquellos que han llegado a la victoria, han obtenido la victoria. Y la victoria es sobre la bestia.
Y la imagen de la bestia a la cual adoran los humanos. Y su marca, que ya nos había dicho que la marca está en la mano, en las manos y en la frente. Eso es como la persona piensa y como la persona actúa. Tan marcados se ve quiénes son. Dice en pie, estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim. Verso 3 dice, y cantan el cántico de Moshe. Pues ese cántico no murió en aquel tiempo, no se cantó en ese tiempo nomás. En todo el judaísmo, a través de todos los siglos, todos los días, en el tiempo de la oración de la mañana, se canta el cántico de Moshe. Aquí nos dice que en el final, aquellos que habían sido redimidos, aquellos que habían tenido la victoria, dice, cantaban el cántico otra vez, el cántico de Moshe, siervo de Elohim, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son sus obras. Esas son las palabras del cántico de Moshe al cruzar el Yamsuf, el mar de las cañas. Grandes y maravillosas son sus obras. Hashem Adonai El Shaddai, justos y verdaderos son sus caminos. Melech HaKadoshim, el Rey de los santos. Dice, ¿quién no le temerá, oh Adonai, y glorificará su nombre? Pues solo usted es Kadosh, es santo, por lo cual todas las naciones vendrán y le adorarán, porque sus juicios se han manifestado. Nos dice aquí de la obra de Hashem que continúa, y aquellos que han sido salvados hablan de esta transformación, de este cántico, de esta alabanza que comenzó en la parashá de hoy, pero que continúa a través de los siglos proféticamente hasta el final de los tiempos y aún en la vida eterna. ¿No es glorioso? Pero no sería justo terminar ahí sin un versículo más. En el capítulo 19, verso 20 dice, capítulo 19 de Hagid Galut, Apocalipsis 19, verso 20, porque nos habla de este tiempo en el cual estamos viviendo ahora. Porque esta escritura no simplemente es algo que pasó así muy de otro tiempo, pero nos habla ahora. Dice el verso 20, Hagid Galut, Apocalipsis 19, verso 20, dice, y la bestia fue apresada. Y la bestia fue apresada. Hablamos, si nos hablaba acá en el capítulo que vimos, de aquellos que tuvieron la victoria sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia y sobre el número de la bestia. ¿Y qué es la bestia? No es otra cosa sino el cristianismo. El cántico de los que alcanzaron la victoria sobre la bestia, y la bestia es descrita aquí como aquella que está sobre todos los pueblos, naciones, y es adorada. El catolicismo, el cristianismo, que no obedece los mismos la Torah de Hashem, su imagen, su marca de idolatría, el número 666, son 666, que es el número del Papa romano. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. ¿Y quién es el falso profeta? Es Mahoma, es el Islam. Religiones que reinan sobre la tierra en contra del pueblo judío, en contra de la Torah, en contra de Hashem, en contra del Mashiach judío, de Yeshua HaMashiach. Dice, y del falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Otra vez, la marca de la bestia aquí es la manera como la persona actúa.
Usted puede saber que una persona cristiana o católica por la manera como se comporta, la manera que adora, la manera que piensa que los ídolos, las imágenes son algo, o han sido engañados, y la manera como actúan en todos los lugares donde hay catolicismo. El asesinato, el robo, el hurto, todas las cosas absolutamente más degradables del ser humano existen en esos lugares, porque las personas no tienen la Torah, no tienen obediencia, no tienen un conocimiento de Hashem, del único a quien hay que adorar. Pues han sido engañados, dice, a los que recibieron la marca y la bestia, igual del Islam. Dice, y habían adorado a la imagen. Eso es con imágenes. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, que es el infierno. Entonces aquí termina todo en el infierno, en una vida eterna amarga. Pero nos habla de la salvación de Hashem. Shabbat Shirah es el canto de alabanza de aquellos que han sido redimidos, que han obtenido la salvación, la redención. Kriyat Yam Suf, el dividir del mar de las cañas, nos habla del poder de Hashem sobre todas las cosas de este mundo. Usted no tiene que tenerle miedo, temor a nada, sino a Hashem. Y que Hashem es la única esperanza de usted ganarse la lotería. Y la lotería es creer en Hashem y obedecer su Torah. Al usted hacer esto, esos numeritos mágicos que están aquí en este libro llamado la Torah, el Tanaj, la Biblia, el Brit Hadashah, al usted buscar el capítulo, el versículo, estos números maravillosos le van a llevar a usted a tener una vida gloriosa, poderosa, fabulosa, de crecimiento, de producción, de productividad, de endulzar su vida hasta que llegue aún a los Hashamayim. ¿No es glorioso? Se nos sacó del tiempo, vamos a orar. Divino y eterno Creador, Elohim Abraham, Isaac y Jacob, Elohim Israel, Boteinu, Avino Sheva Shamayim. Gracias estamos, Señor Hashem, por todo su amor, por toda su bondad, su gloria, por este día que nos da por el privilegio de venir a su casa, por el privilegio de estudiar esta Torah, estos pasajes gloriosos que usted enseñó a nuestros padres y hoy nos enseña a nosotros, para mostrarnos que usted es Ejad, que usted es el único Dios verdadero, el único que nosotros necesitamos, el único que ha podido hacernos libres, y libres de verdad y libres para siempre, y endulzar nuestras vidas. Le damos gracias porque así como nuestros padres palparon, recibieron no el sueño, sino la realidad de la salvación, también esta salvación es real, palpable para cada uno de nosotros al confiar nosotros en usted, en Yeshua HaMashiach. Eterno Creador, le rogamos pues que cada día nosotros seamos obedientes a esta Torah, a estos mitzvot que usted nos ha dado, y que en el Ruach HaKodesh produce el agua de la vida para nosotros y la vida eterna. Eterno Creador, le bendecimos, le agradecemos en Yeshua Mashiach, eterno Redentor Melech Yehudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén.